ser o existir. No sé cuántas personas o cuán a menudo se ponen a meditar sobre estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo somos o existimos? ¿Cuándo estamos despiertos y cuándo somos autoconscientes de nosotros mismos? ¿Cuándo percibimos y nos dejamos llevar por los sentidos o cuándo nos autoobservamos? La mayoría de las personas entienden que existen mientras están vivos, o sea, mientras puedan utilizar su cuerpo físico de una forma voluntaria y consciente, ya que si, por ejemplo, están en estado de coma, se sobreentiende que para esas personas no existen. Sin embargo, para quienes les rodean y les ven en la cama, siguen existiendo, porque tienen un cuerpo físico vivo delante. Pero entiendo que piensen que no son. O sea, no hay un ser consciente en ellos. Existen porque le ven físicamente, pero no son porque no hay consciencia, aparentemente. Poner atención o no a lo que nos rodea, ser conscientes o no de lo que decimos, sentimos o pensamos, e incluso saber que hemos dormido y soñado, todo está incluido en una forma u otra de conciencia. Si cuando despertamos de un sueño profundo somos conscientes de nuestra existencia, quiere decir que esa existencia ha debido estar en algún sitio mientras nuestro cuerpo físico, no la autoconciencia, mientras nuestro cuerpo físico dormía. Pero como en ese otro sitio no somos conscientes, podríamos considerar, desde el punto de vista del común de los mortales, que allí no existimos. Mientras estamos despiertos, con la conciencia de vigilia, nos parece todo más real, porque el simple hecho de que nuestra mente es consciente de todo lo que la llega por medio de los sentidos, entonces lo interpretamos como real, pero ¿hasta qué punto sigue siendo real lo que perciben los sentidos cuando duerme el cuerpo físico y la mente está en otro lugar? La mente debe existir en ese otro sitio, porque al despertar el cuerpo, ella sigue existiendo. Pero, ¿es en realidad la mente la que nos hace conscientes aquí, en estado de vigilia, y no allí? Cuando estamos leyendo un libro y nuestra mente se pone a pensar en otras cosas sin que nos demos cuenta, ¿en qué sentido existimos y en cuál somos? Existimos en sentido de que yo estoy leyendo un libro, pero somos, o sea, el ser o yo verdadero, somos en lo que está pensando la mente siempre y cuando seamos conscientes de ello. Pero, ¿y si tampoco somos conscientes de lo que piensa la mente? ¿Dónde nos situamos? La verdad es que en ningún sitio, porque quien está actuando es la personalidad y no el yo. No nos podemos situar como auténticos yo porque la mente está pensando en otra cosa y nosotros no somos conscientes de lo que estamos leyendo. Lo único que figura ahí es la personalidad. El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos y la mente que va a su aire. Podríamos definir a la personalidad como el cuerpo físico con sus sentidos y su cerebro. Los sentimientos
los deseos y las emociones. Ese sería el segundo aspecto de la personalidad. Y el tercero, como he dicho, la mente. Todo esto suele actuar por sí mismo, por instinto o de forma automática, cuando no hay voluntad y conciencia del yo. Y es entonces cuando podríamos decir que existimos como ser físico viviente, pero no somos como ser o yo autoconsciente. Si entendemos el significado de estas palabras, podríamos afirmar que si pudiéramos ser autoconscientes todo el día de lo que hace la personalidad y, por tanto, si nos autoobserváramos en cada momento, en cada hora, nos podríamos considerar ambas cosas, seres existentes. Sin embargo, el hecho de ser autoconscientes y de autoobservarnos no es una garantía de que mientras dormimos no lo seamos, porque lo que nos hace ser conscientes en el estado de conciencia de vigilia es el cerebro y no la mente, como está demostrado. Y si la mente está activa mientras el cuerpo duerme, quiere decir que hay un ser o yo que se manifiesta en ese otro lugar o mundo a través de la mente, en el mundo donde estamos mientras dormimos. Luego entonces, ¿cuándo somos más reales? O sea, ¿cuándo somos más ser, más yo? ¿Despiertos con nuestros sentidos o dormidos donde el yo sigue existiendo? Decimos que el sueño es inconsciencia, pero eso solo es así desde el punto de vista de la consciencia de vigilia, porque a la inversa, cuando dormimos somos conscientes allí e inconscientes en nuestro cuerpo físico. De ahí que se puede afirmar que en realidad no hay una inconsciencia absoluta, porque el yo nunca puede ser inconsciente, se encuentra en el mundo de los sueños o en este mundo físico. El yo o ser es conciencia. En sentido contrario, el mineral sí es totalmente inconsciente, porque aunque existe físicamente, no es como ser. El animal, por ejemplo, existe como ser vivo, pero no como ser consciente, porque no tiene mente para reconocerse a sí mismo, para reconocerse como tal. Y aunque algún animal parezca tenerla o la tuviera, tampoco se puede decir que tenga ese yo, que al ser humano nos hace autoconscientes, autoobservadores y autodisciplinados gracias a la voluntad individual. Por consiguiente, el ser humano existe como ser vivo y senciente. Es un ser racional, porque tiene mente, pero también es un ser espiritual y una consciencia que trasciende todos los estados de consciencia conocidos, aunque nuestros sentidos no nos permitan comprobarlo. No olvidemos que nosotros nos reconocemos porque tenemos el cerebro y los sentidos físicos, porque si no los tuviéramos no podríamos reconocernos como individuos. Sin embargo, lo seríamos desde el punto de vista de la consciencia individual, como individualidad, como ego, como yo. Está claro que tenemos varios estados de conciencia, pues. No es la misma conciencia la que lee un libro atentamente, comprendiendo lo que lee, que la que hace lo mismo y a la vez deja que su mente esté mirando la televisión o pendiente de una conversación. Ni es lo mismo tampoco esto último que cuando nos damos cuenta de que estamos atentos a todo, pero a la vez en nada concretamente, y concentramos la mente para ser verdaderamente conscientes. Ni tampoco es la misma conciencia, la de vigilia, que es tal gracias al conocimiento de este mundo físico,
que la conciencia de sueño con ensueños, donde, según el ocultismo, nos relacionamos y actuamos en otro mundo de materia etérica a la vez que perdemos la consciencia de este mundo. Ni tampoco debe ser la misma consciencia el estado de sonambulismo que el del médium que se entrega a un espíritu, que entrega su cuerpo para que se manifieste. Sin embargo, el yo o ser siempre existente no puede desaparecer porque ese yo es indestructible y es parte de su creador omnipotente. Y aunque esté evolucionando en diferentes mundos, cuerpos y estados de conciencia, siempre existirá. Por consiguiente, nosotros somos verdaderamente la conciencia que conoce los otros estados de conciencia, pero que siempre es ser o yo soy. Lo que ocurre es que en el estado de conciencia de vigilia tenemos nuestra atención y enfocamos la mente en el mundo que nos rodea. Somos el resultado de las experiencias, de lo aprendido y de las circunstancias. Y vamos por la vida actuando por costumbre, por impulso o por instinto, pero no prestamos atención a nuestro verdadero ser o conciencia yo soy, el sí mismo. Es decir, no observamos nuestros sentimientos, ni lo que decimos, ni nuestras emociones, ni lo que pensamos desde el punto de vista de observadores y pensadores, que es como se manifiesta y desarrolla el ser sobre la existencia. En el primer sentido mencionado, lo que hacemos es conocer y experimentar. Pero cuando actuamos como observadores y pensadores voluntarios conscientes, somos ser o yo, porque somos autoconscientes de nosotros mismos. Y es que, como personalidad, tenemos el convencimiento de que nuestra conciencia es sólo de vigilia y que sólo sirve para observar y conocer, mientras que la realidad es que debe servir para que cada día pueda manifestarse la conciencia del verdadero ser o yo superior. Nuestra comúnmente llamada conciencia personal es impermanente, porque está basada en la actividad mental, pero la conciencia del yo es permanente y está por encima de la mente y se identifica con la voluntad, como podemos comprobar cuando queremos pensar algo concreto o lo contrario. Por tanto, la voluntad es parte de esa parte esencial que llamamos ser y está por encima de la personalidad. Es el sí mismo. Solo la conciencia de sí mismo conoce el ser porque es él mismo en su propio mundo, dependiendo del grado de evolución que haya alcanzado gracias a la conciencia de la personalidad, que es la conocedora del mundo físico gracias a los sentidos. Una es ser permanente y la otra es ser temporal en cada reencarnación. Una es ser como observadora y otra es ser como conocedora y actora en el mundo objetivo. Pero para conocer al verdadero ser o conciencia de sí mismo, debemos intentar ser autoconscientes y observadores de la personalidad. Es decir, deberíamos simplemente ser libres y desapegarnos en nuestra conciencia de todo lo que representa la personalidad, porque cree que, al identificarse con ello, es parte de ella. Podríamos decir que en ese caso deja de ser ese ser superior para convertirse más que nada en existencia, o también podríamos llamarlo no yo.
La conciencia personal o conciencia de vigilia es mente, mientras que la impersonal es no ser y observadora de la personalidad conocedora y experimentadora. Una cree ser lo que no es sin saber que su existencia es temporal y la otra observa casi en silencio porque no la permitimos manifestarse como verdadero yo. La conciencia de sí mismo sabe que es ser y la personal intuye que está evolucionando hacia algo superior gracias al autoconocimiento y a la autoobservación. Pero mientras la personalidad no se interiorice y se conozca a sí misma, no podrá autoidentificarse como un yo superior. Cuando retiramos la atención de todo cuanto nos rodea como parte de nosotros, o sea, cuando dejamos de identificarnos con ello, y cuando observamos a la mente como una herramienta que nos sirve para obtener conocimiento, para centrar nuestra atención en el ser libre de apegos y de todo lo que representa la personalidad, entonces comprendemos que la existencia es temporal y experimental a la vez que nos expresamos como el verdadero ser o yo. Cuanto más atención como observadores y cuanta más autoobservación, más cerca estamos de la conciencia de ser y más nos conoceremos a nosotros mismos como un yo y no como algo solo existente. Entonces comprenderemos que la conciencia personal y todos esos yoes no son reales, sino un producto existente y engañoso de la personalidad conocedora y experimentadora del mundo físico que nunca podrán manifestarse como ser. Y con esto termino esta pequeña conferencia que la he escrito con la intención solamente de que los aspirantes a desarrollar el espíritu, los estudiantes de filosofía oculta, simpatizantes del ocultismo, tengan un motivo para meditar sobre lo que es ser, sobre la existencia y sobre lo que creemos ser aquí, que no es la verdadera existencia, no es el verdadero ser. Espero que saquéis mucho provecho de ello.